Buenas y bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy les traigo un video un tanto diferente. Por lo general, cada vez que voy a salir a grabar videos, yo lo que hago es que camino por las calles, que les voy contando un poco acerca de la historia de los lugares, las videos reacciones y tal. Pero hoy vengo a vuelar, o sea, en buen cubano vengo a conversar con ustedes. Hoy les quiero explicar acerca de muchas cosas que pasan en Cuba, las cuales los cubanos tenemos normalizados, pero las mismas no son normales en lo que es el resto del mundo. Básicamente el video va a tratar acerca de eso, así que búscate un cafecito, búscate un té, búscate un juguito, siéntate cómodo y sin más, vamos con el video. Bueno, primero los tengo que poner en contexto. A ver, Cuba siempre fue un país que estuvo completamente ajeno a todo lo que pasaba en el mundo. O sea, aquí el internet vino a empezar a coger como un poco de auge sobre el año 2015 más o menos, o sea, hace alrededor de 9, 10 años, pongo 24, 9 años. Entonces, antes de eso, todo lo que sea, o sea, toda la información que los cubanos consumíamos era meramente la que salía en los medios oficiales. Estoy hablando de los años 2000, que fue en mi infancia. Antiguamente aquello era otra candela, pero eso ya lo tienen en videos anteriores. Por aquí les voy a estar dejando una lista de cómo era Cuba antiguamente, así que nada, bueno. Nosotros consumíamos meramente esa información y algunas personas más afortunadas lo que hacían era que escuchaban las historias que le contaban los familiares que tenían en el exterior. O sea, tú lo que sabías del exterior era lo que venía un tío, un primo y te contaba. Y a todas estas estamos hablando que las fotos que se tenían en aquel entonces eran fotos analógicas. O sea, en plan de la foto impresa, y era lo que tú veías. No es como ahora que tú vas, 20.000 fotos con un teléfono, vienes, te pones a scrollear y ves todas las fotos. En aquel tiempo no era así. Y entonces los familiares lo que hacían era traer 3 o 4 fotos y tú veías así, más o menos, cómo era que era, por ejemplo, en los Estados Unidos o el país que esa persona viajara. Generalmente en Estados Unidos, pero también podría haber sido España. La llegada del internet a Cuba marcó un antes y un después en la historia cubana. O sea, pasamos de ser completamente invisibles al mundo, ya que afuera la información que recibían era la misma información que daban los medios nacionales. O sea, no había una manera de que las personas pudiesen contrastar esa información con lo que estaba pasando en realidad en la isla. Era prácticamente imposible, a no ser que tú como extranjero vinieses, te sentaras a hablar con locales y los locales te explicaran. Y así todo, tú tenías que ir como extranjero para otro país, o sea, mirar para otro país, explicar cómo eran las cosas y tal. Era todo aquello, era un barullo. Esto trajo consigo que poco a poco, o sea, el internet, que poco a poco los cubanos les fuesen dando visibilidad a toda la situación que estaba existiendo en el país. O sea, hasta ese entonces, que como ya les dije, éramos prácticamente invisibles. Y a su vez empezamos a contrastar las realidades de otros países con las cosas que pasaban en nuestro país. Y este es el titular del video, o sea, toda esta introducción fue para decirles que yo les voy a estar explicando algunas cosas que son normales, o sea, no es que sean normales, sino que están normalizadas en Cuba, que no lo son en el resto de los países. Ahora mismo van a sentir un cambio de audio y fue porque tuve que cambiar el micrófono porque resulta que no estaba conectado, pero bueno, nada, gajes del oficio de crear contenido. Bueno, la emigración se ha convertido en el pan de cada día del cubano. O sea, tú todos los días estás escuchando que alguien se fue, que alguien se tiró por la frontera, que alguien llegó a los Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, que viene siendo como que el destino más común de los cubanos, sino otros países como España, Brasil, Uruguay. O sea, en cada rincón del mundo hay un cubano regado. Incluso yo sigo, esto es un dato random, yo sigo en Instagram a una muchacha cubana que está casada con un chino de China, que viven en Italia. Ese es otro destino muy común aquí en Cuba, Italia. Bueno, las maneras que ha tenido el cubano para irse de su país han sido disímiles, ya sea casándose con personas de otras nacionalidades, el paro humanitario, el bombo, el tema de los balseros, tirándose en balsas, cruzando fronteras, yéndose ilegal por la base naval de Guantánamo, que se hacía antiguamente para llegar a los Estados Unidos. No sé, entonces este es el primer punto del cual les quería hablar, ya que muchas personas por lo general cuando emigran de un país, esto lo voy a estar contando desde el caso de Dominicana, que es así el punto de referencia más cerca que tengo. Cuando los dominicanos emigran, lo que hacen es que van a otros países en búsqueda de un mejor futuro, pero para asentar bases en su país original. O sea, no estoy hablando por la mayoría, ni siquiera estoy generalizando, estoy poniendo el ejemplo de personas que conozco. Lo que hacen es que van a otros países, crean una cierta cantidad de dinero, cobran una moneda mucho más dura que es el dólar, o en el país en el que estén, dólar, euro, en fin.
y después lo que hacen es como que garantizar su retiro en el país, o sea, en su país natal, algo que los cubanos ya no hacen. Antiguamente eso era algo un poco más común, o sea, los cubanos se iban y al final lo que hacían era comprar una casa en Cuba, etc. Actualmente eso ya no se hace debido a todo el tema que tenemos de la crisis, que aunque vivas aquí con $1 millón, se te hace muy difícil muchas veces encontrar lo que viene siendo la comida, el aseo, en fin, cosas así. El segundo punto del cual les quiero hablar el día de hoy es la basura. O sea, lo más normal aquí en Cuba es pasar por una esquina y que la esquina esté llena de basura. Pero les estoy hablando de latones de basura, que están los latones llenos de basura y el alrededor del latón también tiene mucha basura, lo cual trae consigo focos de mosquitos, ratas, insalubridad en las calles, en fin. Eso es algo que, como ya les dije, nosotros pensábamos que era normal porque siempre hemos vivido con eso, o sea, nosotros siempre hemos tenido ese problema con la basura. De hecho, les cuento una historia personal. En la esquina de mi casa antiguamente existía un cesto de basura, pero el cesto colindaba con una bodega. En la bodega es donde tú vas a buscar los mandados que vienen con la cartilla de racionamiento, que son las cosas que te da el gobierno a un precio un poco más bajo. Bueno, el latón estaba justamente al lado de la bodega. El bodeguero se quejó por el tema de la insalubridad, de que él estaba contaminando lo que viene siendo la bodega y eso traía consigo la contaminación de los productos que vendían en la misma. Y el cesto lo desplazaron y estuvo ahí como, no sé, un tiempo X y luego de eso el cesto se lo llevaron y en la actualidad las personas de mi barrio desechan todo lo que viene siendo la basura de la casa en un río, o sea, en un arroyo. Les voy a estar dejando imágenes para que vean y ahí es donde todo un barrio bota la basura. Obviamente eso no lo recoge absolutamente nadie y todos sabemos que el proceso de descomposición de ese tipo de cosas se toma años, o sea que durante años vamos a tener ese churri ahí metido. Otro tema muy importante que nosotros tenemos así normalizado es el transporte público. A ver, el cubano de toda la vida ha cogido guaguas. En Cuba, a pesar de ser una gran cantidad, o sea, hay muchas personas que tienen sus carros particulares, no es la mayoría, no es lo normal. Lo normal es que los cubanos, cuando se quieren mover, por ejemplo, los niños para las escuelas, las personas para sus centros de trabajo, si no son en el mismo municipio, tienen que coger guaguas. Y eso ha sido en plan el día a día del cubano. Pero con el tema de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el país, de la escasez de petróleo, de combustible y tal, se ha convertido en una cotidianidad el hecho de estar incluso hasta 6 horas en el trámite en la gestión del transporte público, en plan de llegar a la parada, sentarte, esperar a que en algún momento pase la guagua, ya que las mismas no poseen un horario fijo. Antiguamente no es que lo poseyeran, pero eran bastante fieles, o sea, pasaban, tú por lo general le podías coger la hora a la guagua, es como se dice en Cuba, tú le cogías la hora a la guagua y tú sabías más o menos a qué hora pasaba. Bueno, ya eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, el paradero del municipio donde yo vivo, en Guanabacoa, hasta hace un tiempo, no sé si todavía seguir así, estaba trabajando con una sola guagua de cada ruta, o sea, les estoy hablando de rutas que van desde Guanabacoa hasta El Vedado, rutas que hacen ida 45 minutos, 1 hora. O sea, si tú llegabas a la parada y la guagua se te había ido, tenías que esperar a que la guagua fuera hasta su destino, 1 hora 45 minutos, virara del destino otra vez al municipio, otra hora 45 minutos. Estuviera un tiempo en el paradero porque obviamente el chofer cuando termina de trabajar no es como que entra al paradero y vuelve a salir. El chofer cogiera su día, o sea, cogiera un time y después volviera a salir. O sea, que podías perder incluso de 2 horas a 3 horas si se te había ido la guagua. Eso es para llegar al lugar. Llegaste al lugar al que ibas, resolviste tu gestión y para virar, el mismo cuento. La guagua iba, viraba, en fin. Entonces se ha normalizado a tal punto de que hay personas que incluso pierden hasta 6, 7 horas en lo que viene siendo coger un transporte, coger una guagua. Y vuelvo y repito, pensábamos que era algo normal, pensábamos que todo el mundo tenía problemas con el transporte y la verdad nos dimos cuenta de que no era así. De que en algunos países existe incluso cuando tú llegas a la parada una tablilla o un cronómetro, o sea un cartel que te va diciendo en los horarios que pasa la guagua. O sea, tú llegas y tú dices, no, la próxima guagua pasa dentro de 20 minutos. O simplemente tienes más opciones. Aquí solamente pública, o sea, aquí el único transporte público que existe son las guaguas. Hay países que tienen metro, hay países que tienen, no sé, N cantidad de cosas. Y aquí tenemos que morir con las guaguas. Otro tema del cual les quiero hablar es la decadencia en los estudios. De hecho, me encuentro sentado en un parque y a mi espalda no se ve bien por el tema de la luz. Bueno, eso que ven ahí atrás, esto aquí, fue mi antigua secundaria, de la cual salí hace ya 10 años. En fin, la vejez y sus cosas de viejo. Bueno, una de las características principales por las cuales siempre se ha conocido a Cuba
es por la calidad de su educación y sus estudiantes. Lamento informarles, amigos, que hace muchos años eso no es así. Yo pasé una secundaria, yo pasé un tecnológico, no la terminé, pero pasé la universidad. Y les puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que tenemos una educación demasiado insuficiente. Les estoy hablando de escasez de profesores, les estoy hablando de escasez de materias de estudio, les estoy hablando de... Incluso cuando teníamos en materias de estudio pueden haber estado los libros rotos, les pueden haber faltado páginas. En materias de estudio también me refiero a lo que viene siendo libretas, lápices. Estoy hablando que yo tuve momentos escolares en los cuales tuve que coger una libreta para 2 asignaturas, ya fuese porque el plan de estudio de esa asignatura no te iba a llenar la libreta, o simplemente porque el profesor te decía, este mes vinieron, porque aquí en la escuela daban casi todo tiempo lo que viene siendo libretas, lápices, colores, temperas, ya nada de eso lo dan. De hecho, yo tengo amigos, tengo conocidos que tienen hermanos, primos en la primaria, y yo le pregunto, ¿pero todavía siguen dando los colores? Y me dicen, no, ya solamente dan las libretas y malamente. E incluso hay escuelas que no dan libretas. Entonces tú cogías la libreta, la picabas, y por la mitad tenías una asignatura y en la otra mitad tenías otra asignatura. Con respecto a los profesores, yo cogí una etapa que eran profesores emergentes, que no eran más que muchachos de 16, 17 años, incluso menores que yo en la actualidad, que los mandaban para las escuelas a dar clases. Eran niños, esos niños no sabían absolutamente nada, estaban perdidos, y les estoy hablando de un conocimiento de primaria, ni siquiera es un pre o una universidad que tienes que tener un conocimiento como que un poco más top. Y aquellos muchachos estaban completamente perdidos, no sabían nada, y yo tuve maestros emergentes como hasta quinto grado, más o menos como hasta quinto grado, y aquello fue completamente desastroso. A ver, no es por hacerme aquí el tiza ni el que más mea, pero yo llegué a primer grado, que es en la enseñanza donde en este país se le enseña a los niños a leer y escribir. Yo llegué sabiendo leer y escribir, a mí en mi casa me habían enseñado a leer y escribir desde el preescolar. Y una cosa que no se puede hacer en Cuba es adelantar grados. Por mucho que tú te sepas el contenido que se da en ese grado, tú tienes que cursar el grado obligatoriamente. No sé si en todos los países será así. Tengo entendido que hay países en los cuales como que convalidan a los alumnos y tal, pero aquí no era el caso. Y entonces, como ya les digo, en la universidad fue prácticamente lo mismo. Yo estudié 6 meses de universidad antes del bichito. El bichito es esto, porque no lo puedo decir porque puede que YouTube me censure el video y tal. Y la diferencia entre esos 6 meses que yo hice al principio cuando entré a la universidad y después del bichito, cuando entré, era abismal. Yo me sentía nuevamente en un técnico medio. A ver, aquí existen, creo que son tres enseñanzas medias superiores. Está el preuniversitario, que viene siendo lo que te empuja para que entres a la universidad, por eso se llama preuniversitario. Está el técnico medio, que fue lo que yo hice. Estudias una carrera y a la vez sales como bachiller, y están los obreros calificados que no tienen bachiller, pero sí tienen un oficio. Bueno, entre comillas, la única educación media superior que se veía en este país era el pre. Era lo único que te preparaba, donde tú aprendías algo. Mentira, porque todas mis amistades hicieron un pre y era prácticamente lo mismo que yo. Pero súmenle que el listón está aquí. El listón del técnico está aquí, mucho más bajo, porque es una educación completamente distinta. Me mato. Me cayó esto al lado. Es una educación completamente distinta, no es para nada igual, en fin, eso es una locura. Y cuando yo hice yo estuve en la universidad hasta cuarto año, hasta principios de cuarto año. Mi segundo, tercer y cuarto año fueron algo completamente desastroso. No había profesores, los profesores estaban yendo del país por el tema que les comenté antes de la emigración. Era todo completamente decadente. Además, yo vivía becado. Tengo un video por aquí, de hecho, se lo voy a estar dejando por aquí, de cómo era mi vida en la Universidad de las Ciencias Informáticas, que fue donde yo estudié, ya que era completamente desastroso. Los albergues, las habitaciones que teníamos estaban en malas condiciones, no teníamos ningún tipo de medio, necesitábamos mucho dinero para sobrevivir en la escuela. De hecho, mi grupo de la universidad, a eso suman el hecho que estudiaba prácticamente en la otra punta de La Habana, prácticamente en otra provincia, y tenía que estar gastando dinero en coger carro. En fin, era todo un dolor de cabeza, y eso también hace que el estudiante se vaya desmotivando. Y si el estudiante está desmotivado y tú en un aula como profesor no eres capaz de darle la motivación y recordarle cada día al estudiante, por esto tú cogiste esta carrera, bueno, nada, dejo la universidad y ya. Y con esto les voy a hablar del siguiente punto. El siguiente punto del cual les quiero hablar es dejar los estudios para empezar a trabajar. Eso es una cosa que se ha normalizado de tal manera en este país que es algo completamente horripilante. Les estoy hablando de incluso no dejar los estudios, graduarse y no ejercer tu profesión. Yo tengo amigos médicos
que están trabajando en cafeterías, en bares, en MIPYMES, en plan de bartender, de dependiente, porque el tema es que en Cuba la pirámide está invertida. O sea, el salario que tú ganas como profesional no se compara ni remotamente con el salario que tú puedes ganar trabajando en uno de esos sectores particulares. Y al no existir ningún tipo de, por ejemplo, salud, educación o ese tipo de empresas particulares, simplemente no les queda más remedio que dejar completamente los estudios, abandonarlos, dejarlos a media como fue mi caso, y para irse a trabajar a un sector en el cual no tienen ningún tipo de experiencia, porque por ejemplo, si tú llevas toda tu vida estudiando y de repente te ponen a trabajar en una panadería, es como que, ok, no sé nada de esto. Entonces ahí empiezan su vida laboral de una manera completamente distinta a la que pensaron en un momento. Obviamente esto se debe al hecho de que en muchos casos y en muchas casas ahí puede que incluso haya hasta un solo salario, o sea, el salario de tu mamá o el salario de tu papá. Si tienes suerte, tienes el salario de los dos. Pero si sus dos salarios, ya trabajen en lo que sean, no dan para mantener una casa y mantener un muchacho en la universidad o en un pre o incluso en un noveno grado, los muchachos se ven obligados a dejar las escuelas para simplemente empezar a trabajar en lo que aparezca. Les estoy hablando de en lo que aparezca, señores. Aquí hay niños, o sea, no niños, bueno, no sé, niños no sé. Aquí hay adolescentes trabajando en absolutamente de todo, con emprendimientos, con negocios. No sé, no les puedo explicar, en plan de gente que se dedica a peinar pelo afro, como por ejemplo el mío, gente que se dedica a hacer pulsos, gente que se dedica a hacer manualidades, gente que se dedica a hacer cosas de cerámica fría. Y le estoy hablando de muchachos, no le estoy hablando de personas, porque sé yo, de 20, de 30, 40, 50 años, no, muchachos de 21, 22 años, gente que se dedican a hacer cosas de crochet, en fin. El último tema del cual les quiero hablar, porque creo que esta muela me ha quedado súper extensa, es la marginalidad. Cuba siempre se ha vendido al exterior como un país súper seguro, como un país donde tú puedes venir a pasar tus vacaciones y no te va a pasar nada. Puede que hace unos años fuese así, pero bueno, en la actualidad, por ejemplo, yo de mi casa no salgo después de las 8 o 9 de la noche. O sea, después que oscurece, yo me tranco y no salgo a absolutamente nada. Pero eso no es excluyente al hecho de que te pueda pasar algo. Hace poco, en casa de una amiga mía, se robaron una planta de soldar. Y hechos como ese de que se te meten en la casa, de que te asaltan en la calle, de hecho que yo estoy haciendo esto ahora mismo en un parque sentado, es un peligro porque puede pasar cualquiera, se puede llevar el teléfono y me quedé sin mi medio de trabajo, que es mi teléfono. Entonces, la marginalidad se ha normalizado a tal punto de que en plan, el único medio que tienes para combatirlo es no saques de tu casa. Si no quieres que te asalten, no saques de tu casa. Si no quieres que te roben el teléfono en la calle, no saques el teléfono en la calle. ¿Qué les puedo decir? Con los extranjeros también es algo más complicado, por el tema de que los extranjeros andan en Babilonia, vienen a un país que supuestamente se lo venden como seguro y están en la calle. Lo mismo los pueden estafar de miles de maneras. Los pueden estafar cambiándole las divisas a menores precios, o sea, dejándolos con menos dinero. Los pueden estafar robándoles cosas que tienen en plan que pueden dejar en los hostales, aunque eso viene siendo ya más responsabilidad de los hostales. Por ejemplo, en La Habana hay muchos extranjeros que siempre andan con cámaras. Yo, en su momento, cuando tenía como 18 años, pasé un curso de fotografía. Y nunca se me olvida que mi profesor me dijo que las cámaras más baratas se conseguían en La Habana Vieja. Que tú te metías en cualquier solar y preguntabas quién estaba vendiendo una cámara. Y cualquiera te podía vender una cámara que costase, no sé, 500, 600 dólares. La cámara sola, junto con un lente de $1000, te las podías encontrar en 200, 300 pesos. Porque simplemente se las robaban extranjeros que venían con sus cámaras. Esa persona que se las robaba no tenía ni puto conocimiento de cámaras y te la vendía a ese precio. Y como ese ejemplo, no sé, millones que te arrebatan prendas. Fíjense, yo todo lo que tengo es cuero, cosas de chain. Yo no uso ni oro ni plata, porque puedes perder el cuello si te arrebatan una cadena. O sea, no literal, pero saben a lo que me refiero. Como mismo les hablo de ese tipo de marginalidad, les hablo de personas que se meten a robar en bodegas para llevarse los mandados del mes de un barrio. Motos, se han dado últimamente muchos casos de personas que se roban motos eléctricas, incluso se roban carros. En fin, que esto es una completa locura. Estoy consciente también de que hay muchas cosas que no dije, cosas que a lo mejor no quiero hacer un video de, que sea 40 minutos dando muela aquí con ustedes. Pero si quieren una segunda parte de este video, nada, simplemente déjenme en los comentarios, déjenme saber si les gustó como que este tipo de formato un poco más relajado, donde no estoy cogiendo tanto sol, donde no estoy caminando tanto, y si es así, déjenmelo saber. Aunque el video haya parecido un video de crítica social, quiero decirles que el cubano en serio pensaba que eso existía en el mundo entero. O sea, desde que somos pequeños,
siempre hemos vivido en la burbuja de que nosotros vivimos mejor que muchos países, vivimos mejor, y nosotros decíamos, coño, si yo estoy así, en otros países deben estar, qué sé yo, comiéndose a los perros y los gatos o comiéndose entre ellos en la calle. Pero la realidad es que no, que debido a la masividad del internet, al hecho de que tantas personas se han ido del país, nos hemos enterado de que el mundo no funciona así. Por eso ustedes ven a tantos cubanos reaccionando a videos, por eso ven las caras de sorpresa de los cubanos cuando comen algo nuevo, por eso ven cuando un cubano entra en un supermercado que se asombra, que grita, incluso hay muchos que lloran, porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a ese tipo de abundancia, no estamos acostumbrados a ese tipo de nada, no estamos acostumbrados a nada. El cubano no vive, el cubano sobrevive, y es algo que a lo mejor muchos de ustedes no entienden. Hablarles yo aquí de la raíz del problema es completamente inútil. Más que nada porque yo sigo en Cuba y si hablo de la raíz del problema me puedo meter en un problema. Entonces, ustedes saben, o sea, para nadie es un secreto la situación en la que vivimos, para nadie es un secreto en la situación en la que estamos y para nadie es un secreto la situación que estamos pasando. Así que nada, si el video te gustó, recuerda dejarme tu like, tu comentario. Esto viene siendo más un formatico de podcast, no viene siendo como un video, no les estuve haciendo ni siquiera b-rolls, simplemente fui yo aquí dando muela y captando su atención. Nada, recuerda suscribirte al canal, que para mí es muy importante. Dale like a este video, coméntame lo que te pase por la cabeza. Si me quieres tirar hate, tírame hate. Si me quieres apoyar, apóyame, pero tú simplemente comenta y así ayudas al engagement. Nada, un abrazo y nos vemos en un próximo video.